Bueno, a ver, pensemos por un momento en esa sensación de estar en una ciudad que no conocemos de nada. Uf, de noche y sin mapa, supongo. Exacto. De noche, sin batería en el móvil y completamente desorientados. Esa sensación que no es solo física, o sea, es como un vértigo real, ¿verdad? Totalmente. Una punzada en el estómago. Pues esa necesidad visceral de encontrar unas coordenadas exactas en medio de la oscuridad es justo nuestro punto de partida para el análisis a fondo de hoy. Una inmersión que viene perfecta para la fecha, la verdad. Sí, porque hoy es viernes, 1 de mayo, y vamos a adentrarnos en un texto fascinante. Nuestro pasaje central es el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 6. Y madre mía, menudo escenario tenemos aquí. Ya te digo, nos situamos en plena última cena, en una habitación donde, bueno, la tensión emocional se puede cortar con un cuchillo. Fíjate que antes de entrar en la psicología de esa habitación, hay un detalle del calendario litúrgico que me parece súper interesante. ¿Así? Cuéntame. Pues resulta que esta lectura, además de caer en el viernes de la cuarta semana de Pascua, coincide hoy, 1 de mayo, con la festividad de San José Obrero. Vale, me vas a tener que explicar un poco eso. Claro, a ver. Porque a simple vista la figura de San José Obrero, el carpintero, parece una simple anécdota, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la última cena y unos discípulos aterrorizados? Pues cambia bastante la forma en que podemos interpretar las primeras palabras de Jesús en este pasaje. Él arranca diciendo algo así como, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar. Ujú. Si leemos esto pensando en San José Obrero, recordamos que Jesús creció aprendiendo un oficio, o sea, trabajando la madera, la piedra. Claro, no era un teórico. Exacto. La idea de preparar un lugar adquiere de repente un matiz súper artesanal. No es una promesa abstracta en el aire, es el lenguaje de alguien que sabe perfectamente lo que cuesta construir un hogar con sus propias manos. O sea que le da una cualidad muy táctil, ¿no? Muy íntima. Tal cual, es una imagen de trabajo manual y dedicado para acoger a una familia. Ya veo. Bueno, pues pongámonos en situación. Porque para entender el impacto de esa promesa de construir un hogar, hay que entender el terror absoluto que había en esa sala. Desde luego. Él empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Da la sensación de que está intentando apagar un incendio emocional gigante. Es que lo estaba. Como historiadora, ¿qué es lo que está provocando ese nivel de pánico exacto en ese momento? Pues a ver, hay que recordar el contexto político de esa semana en Jerusalén. No estamos hablando de un grupo de filósofos tomando el té en un entorno seguro. Ya, claro. Son hombres que llevan 3 años siguiendo a un líder que acaba de desafiar a las autoridades religiosas en el mismísimo templo. Y encima, los romanos están en alerta máxima por la Pascua judía. Vamos, que sabían que Jesús tenía precio en su cabeza. Exactamente. De hecho, la palabra griega que usa el Evangelio para turbar es taraso. Tarazo. Sí, y es una palabra que describe una agitación violenta, como el agua golpeando contra las rocas en una tormenta. El miedo ahí no solo es la tristeza de perder a un amigo. Es el pánico a ser cazados, imagino. Eso es, el terror a quedarse sin protección frente a la maquinaria militar y judicial más letal de la época. El miedo al abandono ahí era literalmente el miedo a la muerte. Uf, claro. Eso le da un peso completamente distinto a la frase «voy a prepararos un lugar». Totalmente. O sea, no es como meterse hoy en Internet y hacer una reserva en un hotel donde eres un número más. Es más bien como un anfitrión, preparando la habitación de invitados en su propia casa. ¡Qué buena imagen! Pero aquí hay algo que me choca bastante. Y seguro que a los discípulos también les rompió los esquemas. A ver, dime. Jesús insiste en que, para preparar ese lugar, Él se tiene que ir. ¿Por qué su partida es un requisito indispensable? O sea, si te vas, ¿cómo preparas el lugar? Pues esa es la gran paradoja del Evangelio de Juan. A ver, nuestra mente asume que si alguien se va, abandona el proyecto. Lógico. Pero teológicamente, esa partida de Jesús, que básicamente es su inminente crucifixión y resurrección, no es un accidente, no es un fracaso. Vale. Esa partida es el mecanismo mismo con el que construye el lugar. O sea, no viaja a otra galaxia a construir apartamentos de ladrillo. Claro, claro. El proceso de atravesar la muerte y vencerla es lo que abre el acceso a la casa del Padre. La meta no es un espacio geográfico. Es la relación.
porque él dice, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Ahí le has dado. El hogar es el con quién, no el dónde. Es muy poético, sí. Pero, y me pongo en la piel de unos pescadores del siglo I. Uf, sí. Están aterrorizados, esperando que entren los soldados romanos por la puerta, y su líder les habla de moradas místicas y de que se va para poder volver. No debieron entender nada. Yo estoy seguro de que sonaba a acertijo. Me cuesta creer que captaran la metáfora, la primera, sinceramente. Es que no la captaron en absoluto. Sus mentes estaban ancladas en lo geopolítico. Querían echar a Pilato, ¿no? Exacto. Esperaban un Mesías guerrero que instaurara un reino físico en Jerusalén. Así que, cuando les habla de la casa del Padre y les dice, ya sabéis el camino a donde voy, pues chocan contra un muro. Y ahí es donde entra Tomás, que me encanta porque decide no fingir que se está enterando de algo. Tomás es maravilloso en este pasaje. Lanza una queja que es pura honestidad. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Muy pragmático. Totalmente comprensible. Es como si alguien te dice que te espera en el mejor sitio del mundo, pero se niega en rotundo a darte la dirección para el GPS. Tomás solo pide las coordenadas. Claro. El problema de buscar una ruta de GPS en este escenario es que asume que el destino es un lugar físico, un sitio al que puedes llegar caminando o en barco. Ya, y no era el caso. Tomás representa el sentido común más básico. Queremos instrucciones claras, una lista de pasos, algo que nos dé el control. Si tengo el mapa, tengo la seguridad. Exacto. Pero si Jesús les hubiera dado un mapa físico, si les dice id a tal montaña en Galilea, habrían seguido buscando esa salvación territorial. Claro, ¿habrían ido allí a montar un campamento militar? Totalmente. Por eso esa incomprensión de Tomás es vital, porque fuerza a Jesús a elevar el nivel de la conversación. Lo lleva al límite y provoca esa afirmación que, bueno, cambia la historia. La frase central. Eso es. Jesús responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es brutal. Detengámonos ahí, porque responder a ¿cuál es el camino? Diciendo yo soy el camino es un salto enorme. Implica que la respuesta a la angustia no es un manual de instrucciones. No es una brújula moral, no. Es una persona viva. Y en el mundo antiguo, fíjate, perder el camino en las montañas de Judea o en el desierto significaba la muerte. Así de simple. No había servicios de rescate. Para nada. Al decir el camino con el artículo, Jesús no se presenta como un guía que te señala la ruta de lejos. Se presenta como la infraestructura misma. Ya no se trata de navegar por un terreno, sino de vincularse a alguien. Y las siguientes palabras, verdad y vida, tampoco están puestas al azar. Desde luego que no. Porque si lo pensamos esa misma noche, su mundo se iba a llenar de mentiras. Juicios nocturnos, falsos testimonios. Todo el sistema judicial romano y judío iba a ser una farsa. Una corrupción total. En ese escenario, decir yo soy la verdad tiene que ser algo mucho más visceral que una teoría filosófica. Es que la verdad, en el pensamiento hebreo, que es la palabra emet, no es solo que un dato sea correcto. ¿Qué significa exactamente? Conlleva la idea de solidez, de fiabilidad absoluta. Es una roca sobre la que puedes apoyar tu peso sin que se hunda. ¡Qué potente! Cuando todas las instituciones colapsan frente a ellos, él se ofrece como el único ancla de realidad. No es un tratado sobre la verdad objetiva, es él mismo sosteniéndoles en medio del caos. Un ancla de realidad. Me gusta mucho eso. Y luego cierra con «y la vida», lo cual es la respuesta a la amenaza de la cruz, que tenían literalmente a la vuelta de la esquina. La sombra de la muerte es constante aquí. En unas horas van a ver cómo el Imperio Romano destruye el cuerpo de su maestro, de la peor forma posible. Y ver eso destruye cualquier esperanza, claro. Absolutamente. Al decir yo soy la vida, está sentando las bases de la resurrección. Está diciendo que la vida biológica que Roma les puede quitar no es el final. Esa vida, la Zoe, en griego, es indestructible. O sea, tenemos el antídoto completo. El camino contra la desorientación, la verdad contra las mentiras del juicio y la vida contra la ejecución. Un tríptico perfecto. Es monumental. Pero, a ver, esto nos lleva a la segunda parte de la frase, que hoy en día trae cola. Ay, sí. La exclusividad. Nadie va al Padre sino por mí. En nuestra cultura actual suena súper exclusivo, hasta un poco arrogante, la verdad. ¿Cómo encajaba esto en el Imperio Romano, que era un poco un supermercado de religiones? Es un punto crítico.
Y solemos leerlo mal desde nuestra óptica moderna. A ver, el Imperio Romano era muy politeísta. Practicaban el sincretismo a tope. Mezclaban todo con todo. Exacto. Si conquistaban a un pueblo, cogían a sus dioses y los metían en el panteón romano. Siempre que adoraras al emperador, podías adorar a quien te diera la gana. O sea que a los romanos les habría dado igual que adoraran a Jesús si lo ponían en la estantería junto a Júpiter o Marte. Tal cual. Habrían dicho, vale, una opción espiritual más. Sin problema. Ya. Pero claro, decir nadie va al Padre sino por mí es un rechazo frontal a esa asimilación del imperio. Claro, no querían ser uno más en la estantería. Para los primeros cristianos, a finales del siglo I, esta frase no era una herramienta para aplastar a otras religiones. Era pura supervivencia frente a un imperio que quería diluir su identidad. Pero a ver, supervivencia. Si firmar algo tan exclusivo fue precisamente lo que hizo que los echaran a los leones. Si hubieran cedido un poco, se habrían ahorrado muchísimos problemas. Bueno, físicamente les costó la vida a muchos, sí. Pero sociológicamente hablando, si el cristianismo hubiera aceptado ser un camino más, habría sido absorbido por el culto imperial y habría desaparecido de la historia en 2 generaciones. Ah, claro. Habrían perdido su esencia por completo. Exacto. Al reivindicar esa exclusividad, estaban diciendo, nuestra lealtad pertenece solo a Cristo, no al emperador. Madre mía. Lo que hoy vemos como exclusividad, en su origen, era resistencia política pura y dura. Era tener el coraje de no ceder a la presión. Es un cambio de perspectiva brutal, la verdad. Lo que hoy parece una barrera restrictiva, para ellos era un muro de contención para proteger su identidad comunitaria. Así es. Y esto nos devuelve a la belleza de la respuesta a Tomás en aquella sala. Al final, lo que nos dice este texto es que la mayor revelación no es una teoría comprobable ni un territorio geográfico. Ni un mapa detallado. Exacto. La brújula definitiva, cuando todo falla, es el carácter y las acciones de una persona concreta. El centro no es un qué, sino un quién. Y eso destila la experiencia humana al máximo. Porque aunque la tecnología avance, seguimos teniendo ese miedo primario al abandono y esa necesidad de certezas. Totalmente. La respuesta sigue vigente porque ofrece un principio relacional, no un mapa que se queda obsoleto al día siguiente. Pues esto nos deja una idea superpotente para reflexionar para quienes nos escuchan hoy. A ver. La próxima vez que uno se sienta desorientado, cuando la oscuridad aprieta y parece que no hay brújula, pensemos que quizá el acceso a un propósito superior no va de dominar unas reglas rígidas, sino de seguir una presencia constante. Cambia todo el enfoque. Pasa de preguntarnos qué debo hacer ahora a quién me acompaña en este caos. Transforma la incertidumbre en una oportunidad para profundizar en nuestras relaciones y vínculos. Tal cual. Y bueno, para cerrar esta inmersión, recogiendo esa dimensión de acompañamiento y de consuelo frente a la desorientación que hemos estado analizando, terminamos hoy con una oración. Señor Jesús, tú que te presentas como el único rumbo seguro en medio de nuestras incertidumbres, te pedimos que calmes nuestros corazones cuando se turben. Danos la gracia de confiar en tu promesa, reconociendo en ti el camino que debemos seguir, la verdad que ilumina nuestro entendimiento y la vida que nos planifica. Que nunca perdamos la esperanza de llegar a la morada preparada para nosotros. Amén. Amén. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor, la verdad. Sin duda alguna. Agradecemos enormemente a todos los que nos han acompañado en esta exploración minuciosa del texto bíblico de hoy. Un recorrido que nos invita a repensar dónde buscamos nuestras seguridades. Hasta el próximo análisis a fondo.